El sonido de los tacones resonaba sobre el mármol frío del restaurante de lujo, mezclándose con el murmullo distante de conversaciones elegantes y risas contenidas. Entre los comensales perfectamente arreglados y las mesas adornadas con cristalería fina, caminaba Camila, una joven camarera negra de sonrisa amable y ojos que escondían secretos mucho más profundos que la rutina diaria. Desde que comenzó su turno, la atención del lugar parecía girar en torno a ella, no por admiración, sino por sorpresa y, en algunos casos, por desdén. Los clientes murmuraban comentarios que ella apenas escuchaba. Los camareros más veteranos lanzaban miradas que decían, «Ella no encaja aquí». Sin embargo, Camila avanzaba con paso firme, llevando bandejas con precisión y un silencio que, a quienes la subestimaban, parecía invisible. A los pocos minutos de haber comenzado su jornada, la puerta del restaurante se abrió con fuerza y entró Richard Harper, un magnate conocido por su fortuna multimillonaria, su arrogancia inigualable y su indiferencia hacia cualquiera que no compartiera su mundo de poder. Su mirada se detuvo en Camila y sin disimular la llamó. «Oye, tú sí, tú. ¿Eres demasiado estúpida para entender esto?» El silencio se apoderó del lugar. Algunos clientes contuvieron la respiración, otros miraban a otra parte, incómodos, mientras algunos reían nerviosamente ante el descaro del hombre. Camila, sin pestañear, continuó sirviendo con calma, dejando que su mirada concentrada hablara más que cualquier palabra. La humillación fue clara y punzante. Harper no solo la había insultado delante de todos, sino que había cuestionado su inteligencia, su profesionalismo y, sin saberlo, la había encendido. Sus compañeros de trabajo permanecieron mudos, algunos por miedo, otros por inseguridad. El restaurante, un lugar de lujo y aparente seguridad, se convirtió en escenario de una injusticia que nadie se atrevía a enfrentar. Mientras Harper seguía con su charla arrogante, Camila fingía atender otras mesas, pero en su mente se dibujaba un plan silencioso. Cada gesto del magnate, cada risa burlona de los demás, alimentaba algo que nadie podía ver, una fuerza invisible que estaba lista para cambiarlo todo. Y entonces, mientras Harper se alejaba momentáneamente hacia la barra, la voz de Camila, baja pero firme, se coló en el silencio. Lo que nadie sabía era que ella ya había cambiado su destino. El aire parecía contenerse, y aunque nadie aún podía imaginarlo, aquel momento de humillación sería el catalizador de un giro que dejaría a todos sin palabras. Camila no era solo una camarera más. Era una fuerza contenida, una mente brillante que había aprendido a esperar el instante perfecto para reclamar lo que era suyo. El restaurante volvía a la normalidad superficial, pero la tensión permanecía flotando en el aire como un hilo invisible. Camila seguía moviéndose entre las mesas, sirviendo vino y platos con precisión impecable, mientras Harper se acomodaba en su asiento, rodeado de socios y ejecutivos que parecían reflejos de su arrogancia. Pulcramente vestidos, con relojes que costaban más que un año de salario de cualquier empleado del lugar, y sonrisas que solo mostraban aprobación hacia el magnate. Harper era sin duda la personificación del poder en ese espacio. Cada gesto suyo dictaba la velocidad del servicio, el tono de las conversaciones y el nivel de atención que recibían los demás. Su risa era un golpe, su mirada un juicio. Todos sabían que enfrentarlo directamente era arriesgado. Desafiarlo podía significar perder contratos, amistades o simplemente la buena posición que creían tener. Y allí estaba Camila, moviéndose con una calma que contrastaba con la ansiedad que impregnaba a los demás. Cada microagresión de Harper, cada comentario hiriente o gesto de superioridad era respondido con silencio. Pero su silencio no era sumisión, era conocimiento. Camila sabía cosas que Harper ignoraba, detalles invisibles que la colocaban, sin que nadie lo supiera, en un nivel completamente distinto. Un camarero veterano murmuró hacia un colega. ¿Viste cómo ella lo miró? Como si supiera algo que nosotros no. Un pequeño gesto de la gerente del lugar, un asentimiento apenas perceptible hacia Camila, pasó inadvertido para casi todos, pero fue suficiente para indicar que no todo el personal la veía como una simple empleada. Camila, mientras colocaba un plato frente a un cliente, intercambió una mirada breve y segura con alguien importante sentado en una esquina discreta. El gesto fue simple, casi imperceptible, pero cargado de significado. Harper, por su parte, continuaba con su actitud arrogante, lanzando comentarios despectivos que buscaban humillar. No esperaba que alguien así pudiera mantener una bandeja sin derramarla. ¿Eres siquiera capaz de hacer tu trabajo? Camila lo escuchó, sí, pero no se inmutó. Su rostro permaneció sereno, su postura firme. La cámara de su vida, invisible para todos, ya había registrado cada insulto, cada mirada condescendiente, cada desprecio.
Cada uno de esos momentos se almacenaba como piezas de un rompecabezas que pronto revelaría la verdadera imagen. Ella no era la víctima, era la estratega. El contraste entre la arrogancia de Harper y la calma de Camila crecía con cada minuto. La tensión no se limitaba solo a ellos. Los clientes comenzaban a notar algo diferente, un aura de autoridad silenciosa que emanaba de la joven camarera. Sus movimientos eran precisos, su mirada segura, su control del espacio evidente. Para quienes aún dudaban de ella, el misterio se expandía. ¿Qué sabía y por qué parecía que nadie podía tocarla realmente? Mientras Harper se inclinaba hacia uno de sus socios, riéndose de una broma cruel, Camila se permitió un pequeño gesto de reconocimiento hacia sí misma. Un leve apretar de manos que nadie vio, pero que sellaba un juramento silencioso. La última vez que alguien la había subestimado, la historia había terminado de manera muy diferente a lo que cualquiera esperaba. La última vez que alguien la subestimó no terminó bien. Esa frase flotaba en el aire, invisible pero potente, presagio de un cambio que estaba a punto de desatarse. Camila no necesitaba demostrar nada todavía. La tensión, la expectación y la injusticia ya estaban trabajando para ella, preparando el terreno para la revelación que haría que todo el poder del magnate y de sus socios pareciera irrelevante. El restaurante seguía su curso habitual, pero algo había cambiado en el ambiente. Lo que antes era solo un lugar de lujo y apariencias ahora estaba impregnado de un murmullo silencioso que parecía recorrer cada mesa. Los clientes comenzaban a mirarla con curiosidad mezclada con respeto. No entendían por qué, pero algo en Camila proyectaba autoridad, incluso sin pronunciar una sola palabra. Un guardia de seguridad, normalmente rígido y distante, le lanzó un leve gesto de reconocimiento cuando pasó cerca de la entrada. Camila lo devolvió con una simple inclinación de cabeza, apenas perceptible, pero suficiente para transmitir que ella conocía códigos que los demás ignoraban. Algunos comensales comenzaron a preguntarse si realmente era solo una camarera más. Entre las mesas, las conversaciones bajaron a susurros. ¿Quién es ella realmente? No sé, pero parece que todos le temen. Mira cómo se mueve, tiene algo que nadie más tiene. Harper continuaba ignorando estas señales, seguro de su poder absoluto, de que su dinero y su estatus le daban autoridad sobre cualquier situación. Pero el público empezaba a percibir un desajuste. Los comentarios silenciosos de los presentes, la manera en que algunos empleados intercambiaban miradas discretas al pasar junto a Camila, y el ligero reconocimiento de figuras de autoridad en el lugar comenzaban a desestabilizar la ilusión de control que el magnate creía tener. Camila caminaba entre las mesas, sus movimientos medidos, calculados. No necesitaba alzar la voz ni corregir a nadie. Su presencia misma comenzaba a alterar el equilibrio de poder. Los clientes, los empleados, incluso los socios de Harper, comenzaron a entender que la realidad no era la que habían asumido. Había algo en ella que no encajaba en la narrativa que habían construido. Una camarera humilde, educada, aparentemente sencilla. Una figura importante en el fondo del restaurante, a quien Harper ni siquiera había notado, le dedicó una mirada que pocos hubieran reconocido. Un reconocimiento de respeto y autoridad. Camila respondió con una simple sonrisa discreta. Este pequeño intercambio fue invisible para la mayoría, pero su significado era profundo. La joven estaba conectada a un mundo mucho más grande que el de la arrogancia y los insultos de Harper. Mientras tanto, Harper seguía con su actitud despectiva, sin notar que el tejido de poder que creía sólido comenzaba a rasgarse. Cada comentario hiriente, cada gesto arrogante, cada intento de humillarla pasaba ahora a segundo plano frente a la creciente duda que se extendía entre los presentes. La tensión social, que antes parecía estar completamente a favor del magnate, ahora estaba equilibrada por un secreto invisible, una verdad que todos empezaban a intuir pero que nadie podía confirmar. Los susurros crecían y la curiosidad se transformaba en atención. Incluso algunos clientes comenzaron a observar más de cerca, esperando descubrir lo que aún estaba oculto. La incomodidad de Harper se hacía palpable. Su sonrisa forzada ya no lograba encubrir la sensación de que algo se le escapaba, algo que no había previsto. Camila no necesitaba demostrar nada todavía. Su fuerza era silenciosa, contenida, invisible para quienes solo juzgaban por apariencias. Pero el efecto social estaba ocurriendo. Miradas, gestos y murmullos preparaban a todos para la inevitable revelación. No necesitaba probar nada, pero pronto estarían rogándole. La frase quedó flotando, presagio de lo que vendría. Camila no solo era una camarera más, era la arquitecta de su propio destino, y la injusticia que había soportado durante minutos se convertiría en la semilla de un cambio que nadie podría ignorar. El escenario estaba listo.
y el momento en que su verdadera identidad y poder se revelaran estaba más cerca de lo que Harper jamás podría imaginar. El restaurante, que hasta hacía unos minutos parecía simplemente un lugar de lujo y arrogancia, quedó en silencio absoluto. Camila, con la bandeja aún en la mano, hizo un pequeño gesto hacia su bolsillo, y de allí sacó algo que cambió la atmósfera en segundos. Un elegante carné corporativo, con su nombre y el logotipo de Harper Global Investments, la compañía que Harper creía controlar sin contratiempos. El magnate, que segundos antes dominaba el lugar con su arrogancia, se congeló. Su risa desapareció, su mirada se tornó incierta, y un escalofrío recorrió la sala. Los socios y clientes intercambiaron miradas confusas. El murmullo que hasta entonces se había contenido ahora explotó en un silencio expectante. Nadie sabía qué significaba aquello. Camila dejó la bandeja sobre una mesa cercana y con voz firme, clara y llena de autoridad dijo: «Usted me llamó estúpida. El mundo me llama imparable». Harper dio un paso atrás, sus labios temblando mientras trataba de recomponerse. La cámara invisible de cada testigo grababa cada segundo, cada gesto, cada expresión de incredulidad. La joven que había sido ignorada y humillada se levantaba ahora como una figura de poder indiscutible. Entonces, una asistente entregó un sobre a Camila. Al abrirlo, mostró una carta de inversión multimillonaria, confirmando que ella era la inversora principal en el proyecto que Harper tanto había presumido como suyo. La sala quedó paralizada. Los flashes de los teléfonos comenzaron a capturar la escena. Lo que parecía una camarera humilde era, en realidad, la dueña de los hilos invisibles que dominaban la economía que Harper creía controlar. El público presente comprendió en un instante que habían sido testigos de un cambio absoluto de poder. Las expresiones de asombro se multiplicaron. La incredulidad llenaba el aire. Camila no solo había sobrevivido a la humillación, había esperado el momento perfecto para demostrar que el poder real nunca había estado donde Harper pensaba. «Usted me subestimó», dijo, acercándose con paso firme. Y esa fue su mayor equivocación. Harper intentó replicar, pero no encontró palabras. Cada intento de control se había evaporado ante la revelación. La joven, que hasta hace minutos parecía indefensa, había tomado el escenario con autoridad total. La gente a su alrededor comenzó a aplaudir de manera tímida al principio, luego con más entusiasmo, mientras los celulares registraban cada instante. Las luces de los reflectores de un fotógrafo del lugar captaron el momento exacto. Camila de pie, erguida, segura, y Harper detrás, paralizado y humillado, viendo cómo su mundo de poder se desmoronaba frente a todos. Cada gesto de confianza, cada mirada calculada de Camila, dejaba claro que nada volvería a ser igual. El silencio final fue interrumpido por un murmullo colectivo que parecía reconocer lo inevitable. La justicia había llegado, y de la forma más inesperada. «Llamaste inútil a alguien», dijo Camila, con voz que retumbaba más allá de las paredes del restaurante. «Pero el mundo entero me llama invencible». El magnate, por primera vez en su vida, sintió lo que es ser invisible y vulnerable frente a alguien que posee el verdadero poder. El escenario estaba listo para que todos los secretos, todas las luchas y todo el esfuerzo de Camila se revelaran. El cambio de estado estaba completo. La camarera había dejado de ser invisible. Mientras la sala seguía conmocionada, la narrativa invisible de Camila comenzaba a desplegarse en la mente de los presentes. Nadie conocía la historia detrás de su mirada serena, su paso firme y su dominio silencioso del momento. Para muchos, ella había surgido de la nada, pero la verdad era otra. Cada instante de su vida la había preparado para este preciso momento. Camila había crecido en un barrio humilde, donde la desigualdad era la norma y las oportunidades parecían siempre fuera de alcance. Desde niña había aprendido a leer entre líneas, a entender la mirada de los demás y a detectar las microagresiones que la sociedad lanzaba sin misericordia hacia quienes eran diferentes. Su familia luchaba cada día por sobrevivir, y cada noche estaba marcada por largas horas de estudio a la luz de una lámpara tenue y la esperanza de un futuro distinto. La vida no le había dado tregua. Enfrentó rechazo tras rechazo, desde maestros que cuestionaban su inteligencia hasta compañeros que se burlaban de su origen y color de piel. En cada hospital donde estuvo enferma, en cada oficina donde buscó trabajo, en cada calle donde fue ignorada o tratada con desprecio, Camila acumulaba una resiliencia silenciosa. Cada humillación se transformaba en motivación. Cada duda lanzada hacia ella se convertía en un combustible invisible. Un mentor inesperado cambió el curso de su vida.
Durante un verano conoció a un empresario retirado que vio en ella algo que nadie más había percibido. No solo talento, sino visión, inteligencia y una determinación inquebrantable. Bajo su guía, Camila aprendió no solo a sobrevivir, sino a crear oportunidades donde nadie las veía, a convertir lo invisible en tangible. Aprendió sobre finanzas, inversiones, liderazgo y cómo moverse en un mundo donde cada paso podía ser evaluado, juzgado y subestimado. Los años siguientes estuvieron marcados por noches de trabajo silencioso, inventos y proyectos que nadie reconocía. Mientras Harper y otros poderosos se preocupaban por su imagen, Camila construía una base de influencia que permanecía oculta. Aprendió a esperar el momento perfecto, a observar y a calcular cada movimiento, entendiendo que la verdadera fuerza no se mostraba en gritos ni insultos, sino en acciones precisas que nadie veía venir. Su juventud estuvo llena de sacrificios. Renunció a comodidades, amistades superficiales y celebraciones para invertir en un futuro que pocos creían posible. Cada rechazo y cada humillación la fortaleció, y cada pequeño triunfo, invisible para el mundo, se convirtió en un peldaño hacia el poder que ahora exhibía con calma y autoridad. Incluso aquel momento de humillación con Harper había sido previsto en su mente. Cada insulto, cada comentario despectivo era un eco de todos los que había soportado desde niña, pero en lugar de quebrarla, la habían moldeado. Su silencio no era miedo, sino estrategia. Su paciencia no era sumisión, sino cálculo. Cada lágrima escondida, cada noche sin dormir, cada sacrificio tenía un propósito claro: demostrar que su valor no dependía de la percepción de los demás. Los presentes comenzaron a comprender que la joven que había caminado entre ellos, aparentemente vulnerable y sencilla, era la culminación de años de lucha, resiliencia y visión estratégica. La injusticia que Harper había cometido minutos antes no era un accidente. Era el escenario perfecto para que Camila mostrara que el verdadero poder no siempre se ve, pero siempre deja huella. Nada de esto fue casual, había pensado Camila mientras observaba al magnate paralizado. Cada momento de dolor, cada desafío, cada desprecio me llevó hasta aquí. Y ahora, finalmente, todos lo verán. El pasado, la lucha y la perseverancia se entrelazaban con el presente. Camila no era solo la inversora invisible que acababa de humillar al magnate. Era un símbolo de que la fuerza real nace de la determinación y de la capacidad de convertir la injusticia en impulso. La historia de su vida, llena de desafíos y obstáculos, explicaba finalmente por qué nadie podía subestimarla. El silencio que siguió a la revelación de Camila no duró mucho. Pronto, el murmullo de sorpresa se transformó en un clamor colectivo. Los teléfonos comenzaron a grabar frenéticamente. Cada gesto, cada palabra, cada mirada de incredulidad y respeto. Lo que había empezado como un simple momento en un restaurante de lujo se convirtió rápidamente en un fenómeno visible para todos los presentes. Los comensales se acercaban, algunos para felicitarla discretamente, otros para tomar fotos. Entre susurros y exclamaciones de asombro, la noticia se propagaba como un incendio invisible. No puedo creer que sea la inversora principal. Mirad cómo Harper se quedó sin palabras. Esto es justicia pura. Incluso algunos empleados que antes la habían ignorado o subestimado se acercaron con admiración y gratitud. La camarera humilde que todos habían pasado por alto había demostrado algo que nadie podía negar. Su poder era real, tangible y absoluto. La prensa, que ya estaba presente en el lugar, comenzó a registrar cada instante. En cuestión de minutos, los flashes iluminaron la escena y los micrófonos recogieron declaraciones improvisadas, mientras la historia se volvía viral. El video de la confrontación se compartió en redes sociales con miles de reproducciones al instante. El momento exacto en que Harper fue expuesto y Camila reveló su verdadera identidad se convirtió en un símbolo de justicia y triunfo. «Esto es increíble», decía un periodista mientras grababa. Una lección sobre cómo la arrogancia y la discriminación pueden volverse en contra de quien las practica. Harper, desesperado por salvar su imagen, intentó hablar, justificarse, fingir control, pero sus palabras caían en el vacío. Cada intento de recomponerse solo amplificaba su humillación. La gente lo miraba con incredulidad y desaprobación. El público entendía que la verdadera justicia no había llegado solo a través de la revelación, sino también por la reacción colectiva. Incluso algunos de sus socios, que hasta ese momento habían asentido complacientes a sus decisiones, se mostraban confundidos y vacilantes. La autoridad de Harper se desmoronaba delante de todos, y el efecto era aún más poderoso porque no dependía de una sola acción. Era la combinación de la verdad de Camila, la evidencia viral y la reacción social que confirmaba que la justicia había llegado. Afuera las redes sociales explotaban.
Los hashtags sobre la humillación de Harper y el ascenso de Camila comenzaron a dominar tendencias. Videos cortos, comentarios de apoyo, reacciones de indignación por la arrogancia del magnate. Todo se convirtió en una avalancha que nadie pudo ignorar. El mundo entero estaba viendo que la camarera, subestimada por tantos, había tomado el control con firmeza y dignidad. En el restaurante, la reacción social se volvió tangible. Clientes que antes se mostraban indiferentes ahora aplaudían discretamente. Empleados que habían sentido miedo comenzaron a mostrar respeto y admiración. La justicia no era solo personal, era colectiva. El sistema, que parecía favorecer la arrogancia y el poder económico, se veía contrarrestado por la verdad y el reconocimiento de la comunidad. Harper retrocedió, humillado y expuesto, mientras Camila permanecía erguida, serena y consciente del impacto que acababa de generar. Cada gesto, cada palabra, cada mirada se había convertido en evidencia de que subestimar a alguien basado en apariencia, raza o estatus social nunca estaba justificado. Este momento, pensó Camila, no es solo mío. Es de todos los que alguna vez fueron ignorados, subestimados o humillados. La justicia real se muestra cuando quienes la merecen se levantan y nadie puede detenerlos. Y mientras los flashes continuaban y los teléfonos grababan, Camila entendió que su victoria no solo había derribado la arrogancia de Harper, sino que también había inspirado a un mundo entero a reconocer que el poder verdadero no siempre es visible, pero siempre deja huella. El murmullo del restaurante se desvanecía lentamente, pero el eco de la victoria de Camila continuaba resonando más allá de las paredes. La historia de aquel momento no era solo un triunfo personal, era un recordatorio para todos los que alguna vez se sintieron invisibles, humillados o subestimados. La voz del narrador, calmada y profunda, llenaba el espacio con un mensaje claro. No necesitas la aprobación de nadie para brillar. No requieres que te reconozcan para ejercer tu poder. La verdadera fuerza reside en la paciencia, en la estrategia y en la capacidad de transformar la injusticia en impulso. Cada mirada hacia el pasado de Camila, cada sacrificio, cada noche de esfuerzo silencioso, enseñaba que la grandeza no se construye sobre el aplauso de los demás, sino sobre la convicción de que nunca fuiste pequeño. La injusticia que enfrentamos, la humillación que soportamos, puede convertirse en el combustible que nos eleve por encima de quienes nos subestimaron. El mundo observa, y muchas veces calla. Pero para los que miran desde la invisibilidad, la historia de Camila era un mensaje de esperanza, que ser invisible no significa ser débil, que el silencio no implica sumisión y que la paciencia y la estrategia son armas más poderosas que cualquier insulto o desprecio. A todos los que alguna vez fueron ignorados, continuó la voz. A todos los que fueron subestimados, maltratados o descartados. Recuerden que la verdadera fuerza no se ve, pero siempre deja huella. Cada paso que das, cada sacrificio que realizas, cada injusticia que soportas, te prepara para el momento en que tu poder será visible para todos. La cámara invisible de la narrativa se desplazó hacia los espectadores, invitándolos a reflexionar. La vida no siempre otorga reconocimiento inmediato, pero cada acto de resiliencia cuenta y cada decisión silenciosa acerca al mundo al equilibrio de justicia. El narrador concluyó con una frase que resonaría mucho después de que la historia terminara. No necesitas de su permiso para levantarte. Solo necesitas creer que nunca fuiste pequeño. La historia de Camila, de la camarera que se convirtió en fuerza imparable, permanecía ahora en la memoria de todos. No era solo un relato de triunfo sobre la arrogancia y el racismo, sino una lección de estrategia, paciencia y dignidad. La verdadera justicia, aquella que cambia percepciones y transforma vidas, no siempre se ve venir, pero siempre deja su marca. Incluso después de que los flashes y los celulares desaparecieran, el mensaje seguía vivo. La grandeza puede nacer en cualquier lugar, incluso en los rincones más humildes, y la verdadera fuerza no necesita permiso, solo requiere conciencia de su propio valor. Y así, la historia cerraba su ciclo, dejando un recordatorio poderoso para cada espectador. Invisible o subestimado, siempre hay un momento para reclamar tu poder y tu justicia.